Ya, hola a todos. Hoy día vamos a ver la ayudantía 3, que va a ser la primera ayudantía para la prueba 2 del curso. En esta ayudantía vamos a ver algunos conceptos nuevos que para los que están conectados ahora en la ayudantía todavía no han visto en clases. Si revisan el video, bueno, probablemente los hayan visto ya. Em, Entonces, la idea de hoy es que, como son conceptos que todavía no han revisado en clases, vamos a hacer una ayudantía de un solo ejercicio para verlo bien en detalle, bien con calma, y que se puedan entender estos nuevos conceptos. Vamos a hablar sobre capacidad y utilización. Yo creo que esos son los dos conceptos como primordiales nuevos que van a aparecer en esta ayudantía. Y, em, bueno, las típicas preguntas de cómo analice si es rentable o no es rentable en base a la información que rescatemos del ejercicio. Entonces, em, bueno, el caso que vamos a ver hoy día es el que estoy compartiendo en pantalla, que está asociado a este mapita de procesos. Entonces, nosotros nos vamos a guiar por este mapita de procesos para resolver el ejercicio, pero antes de partir como tal resolviendo el ejercicio, vamos a leer el caso juntos. Así que, nos dicen. Una compañía china desea instalar una planta desalinizadora por osmosis inversa en el norte de Chile. Para esto, ahora que ya tienen un dueño preliminar, desean hacer un análisis del proceso para ver dónde podrían mejorar su rendimiento. Gracias a una serie de tuberías auxiliares y compuertas intermedias, el proceso se puede realizar prácticamente de manera continua, permitiendo así que su análisis sea más sencillo. Las etapas del proceso se detallan a continuación. Entonces, tenemos 5 etapas. En la primera etapa, que vamos a llamar captación, el agua es capturada por 4 torres de captación. Entonces ya, lo primero aquí es señalar que vamos a tener en la etapa 1 4 torres de captación. Esto implica que vamos a tener como 4 bloquecitos paralelos en la etapa 1. Entonces son 4 torres de captación en el fondo marino cercano a la playa. Cada torre puede captar hasta 1000 litros de agua en 3 minutos. Información importante porque eso es la capacidad, que es lo que vamos a ver en adelante. Entonces, toda esta agua se dirige a un gran estanque común donde se despliegan 2 líneas independientes que se juntan más adelante en la etapa 4. Entonces, básicamente así como haciendo el dibujito como lo estábamos haciendo en la ayudante anterior, en la etapa 1 vamos a tener así como 4 bloquecitos paralelos y dice que después se despliegan en 2 líneas independientes. Entonces, ahí, de estos 4 bloquecitos se van a como juntar y se van a abrir en 2 bloquecitos. Algo así es como lo que tenemos que tener en mente. Y son 2 líneas independientes y por lo tanto las ponemos en paralelo. Si fueran dependientes, vendrían una atrás de la otra. Entonces, luego pasamos a la etapa 2, que es el pretratamiento. Con el objetivo de proteger las membranas de osmosis inversa, se realiza un tratamiento inicial que tiene como objetivo eliminar algas, plásticos y materia orgánica. En esta etapa hay 2 líneas, entonces de nuevo, 2 líneas que funcionan de manera independiente y que nacen del estanque común anterior. O sea, eso implica que sí o sí las 4 líneas que habían antes se juntan en una y después se separan en dos, como el dibujito que había hecho recién. Un estanque es más moderno que el otro, por lo tanto, uno puede limpiar 1400 litros en 2 minutos, mientras que el otro 3000 litros en 5 minutos. Luego pasamos a la etapa 3, que me dice que el agua, bueno, que es la osmosis inversa, me dice, el agua es desalada mediante el uso de diferencias de presión y una membrana permeable al agua. Nuevamente hay 2 estanques en esta etapa, o sea que como que mantenemos esta línea, 2 líneas independientes que vienen de la etapa anterior, donde cada uno está conectado con su respectivo estanque anterior. Ya, y ahí me confirman que realmente estoy manteniendo las de la etapa anterior. El estanque de la línea 1 es capaz de procesar 15.000 litros en 20 minutos
mientras que el estanque de la línea 2 puede procesar 20.000 litros en 30 minutos. Al término de esta etapa, ambas líneas convergen nuevamente en un mismo flujo. O sea que, como estábamos viendo antes, estos vienen de a dos y después convergen en un mismo flujo, como para la siguiente etapa. Ya. Luego en la etapa 4 me dicen eliminación de salmuera. Acá es donde el agua con alta concentración de sal, salmuera, se separa del agua sin sal. La salmuera vuelve al mar, mientras que el agua sin sal se dirige a un estanque final. La capacidad que tiene la planta en esta etapa para botar la salmuera y enviar al estanque final, el agua sin sal, es de 85.000 litros por hora. Y por último tenemos la etapa 5, que es el post-tratamiento de remineralización y coloración y cloración, perdón, del agua. En esta etapa final, el agua desalada se almacena en depósitos y se remineraliza para su distribución a los hogares. La planta consta de tres depósitos que funcionan en paralelo para converger en una misma tubería al salir a los hogares. Ya, eso igual es importante. Para converger en una misma tubería al salir a los hogares. Cada depósito es capaz de dar el tratamiento final en 10 minutos para 5.000 litros de agua desalada. Ya, entonces, todo lo que nosotros destacamos aquí, al final son datos que nosotros ahora vamos a sacar del texto y los vamos a transformar en información que vamos a agregarle a nuestro mapita de procesos. Y de ahí, desde el mapita de procesos, vamos a ir calculando el resto de cosas porque es mucho más fácil cuando uno tiene la información ordenada por etapas. Entonces, luego me dicen datos adicionales. La jornada de trabajo de la planta son 24 horas, la demanda es mayor que la capacidad del proceso. Ya vamos a ver para qué es importante ese dato. El precio de venta para 1.000 litros de agua desalinizada es de 1.000.000. El costo variable de 1.000 litros es de 700 pesos, 700.000 pesos. Los costos diarios son para cada torre 24 millones, para cada estanque 72 millones, para cada depósito 12 millones. Y me piden determinar estos seis puntitos que están acá abajo. Entonces, vamos a partir calculando la capacidad de las cinco etapas. ¿Cómo vamos a calcular la capacidad? ¿O a qué se refiere la capacidad? Ya, antes de decir eso, vamos a tomar en cuenta ese hint. Yo todos los cálculos los tengo hechos en litros por minuto, porque cuando resolví el ejercicio para hacer la pauta no leí el hint. Así que vamos a hacer la conversión del litros por minuto a litros por hora ahora, pero básicamente solo multiplicamos por 60, así que no es tanta complejidad hacer eso. Entonces, capacidad. No sé si se les ocurre como por intuición qué podría ser capacidad. Yo te digo la capacidad de una etapa. ¿A qué suena? ¿Alguna idea por ahí? Como a lo máximo que puedo hacer en una etapa. Efectivamente, esa intuición es correcta y básicamente la capacidad va a ser cuánto es el máximo que yo puedo procesar en esa etapa en cierta cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, como nos dicen, utilice litros por hora para los cálculos, nuestra capacidad va a estar en litros por hora. Y tenemos que calcular cuál es la capacidad máxima, o sea, cuántos litros por hora es lo máximo que yo voy a poder procesar en cada etapa. Entonces, ya, para partir.
tenemos que pensar que acá tenemos nuestras 5 etapas. Tenemos captación, uy, tenemos captación, pretratamiento, osmosis inversa, salmuera, posttratamiento. Entonces aquí tenemos 4 maquinitas que funcionan en paralelo. Aquí son 2, aquí son 2, aquí solo una y aquí son 3. Ahora, no sé si vinieron a la ayudantía pasada, pero en caso de que no, la ayudantía pasada vimos un ejercicio muy similar en el cual teníamos esta situación así, de que hay un trozo de la línea de procesos, que hay dos líneas que están en paralelo por más de una etapa. Cuando pasa eso, nosotros vamos a juntar estas etapas. ¿Y por qué vamos a juntar estas etapas? Y le vamos a poner etapa 2 más 3. En este caso, porque es la etapa 2 y la etapa 3. Pero nosotros vamos a juntar esto, porque al final nosotros, cuando calculamos cosas en el proceso completo, lo hacemos de forma, digamos, secuencial. Entonces yo puedo calcular cosas cuando los cuadraditos están unos pegados al otro y uno viene después del otro. Así, en forma secuencial, completa, lineal, digamos. Entonces acá yo puedo tomar todas estas 4 máquinas y tomarlas en un puro cuadrado, porque es una pura etapa. Pero yo acá no puedo tomar estas dos y luego estas dos, porque como tal no están separadas de forma lineal, sino que están separadas de forma lineal así. Porque si se fijan, el estanque uno del pretratamiento viene linealmente como secuencial con el estanque 3 de la osmosis inversa. Entonces, para estos casos, estas etapas así las vamos a tomar como una y yo siempre les pongo 2 más 3 o los números que correspondan y los pongo abajito, como en un subíndice para acordarme bien que eran dos etapas separadas, pero que para todo lo que nosotros calculemos lo vamos a tomar como una etapa conjunta. Así que sin mucho más explicación extra, vamos a ver lo que es capacidad. Entonces, para calcular la capacidad, yo tengo que saber primero cuánto puede procesar una maquinita, si todas las maquinitas procesan iguales y si las maquinitas están en paralelo, como en este caso, que están todas funcionando al mismo tiempo y convergen a un mismo lugar, entonces yo puedo sumar sus capacidades individuales y eso me va a dar la capacidad de la etapa. Entonces, si nos volvemos al enunciado, para la etapa 1, me decían que yo podía capturar hasta 1000 litros de agua en 3 minutos. Entonces, ya que diga hasta o no diga hasta, vamos a considerar que son 1000 litros de agua en 3 minutos, así como con certeza. 1000 litros de agua en 3 minutos. Dice hasta porque es la capacidad máxima de lo que estamos calculando. Entonces, en el mejor de los casos, ese es nuestro tope. Y entonces, nos dicen em, que cada torre capta lo mismo, 1000 litros de agua en 3 minutos. Entonces, yo voy a tener acá que cada torre capta 1000 litros de agua en 3 minutos. Y yo tengo 4 torres. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 4. Al final sería lo mismo si es que yo calculo el de uno y después, como todos son iguales, sumo eso mismo 4 veces. Entonces, si yo digo 1000 litros de agua en 3 minutos por 4 máquinas, son 1333,3 litros por minuto. Y si es que yo quiero saber cuántos litros son en una hora, como una hora tiene 60 minutos, en verdad es esto multiplicado por 60, lo cual me da un total de 79.998 litros por hora.
Entonces, esta de aquí sería mi capacidad para la etapa 1 completa. Y si es que queremos hacer la comparación, 1000 litros de agua dividido en 3 son 333. Si yo quisiera sacar la capacidad de solo una maquinita, sería calcular solamente esto. 1000 dividido en 3 y esa sería la capacidad por minutos. Y si lo multiplico por 60, entonces me da la capacidad por horas. Entonces cada maquinita por sí sola puede procesar 19.999 litros por hora. Y como es 4 máquinas iguales, si multiplicamos eso por 4 nos da los 79.998 litros por hora. No sé si hay alguna duda con esta capacidad de la primera etapa, como para saber si es que estamos entendiendo desde la misma base y así podemos avanzar con las siguientes etapas que tienen un poco más de truquitos distintos. Sí, sí se entiende. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a ir a la etapa 2 más 3, digamos. Porque, como dije antes, en esta etapa, eh, como tenemos las partes en serie en cada una de las líneas, lo vamos a considerar así. Entonces, volviendo al enunciado, en el enunciado, en la etapa 2, me dicen que tengo dos líneas y que la primera máquina limpia 1400 litros en 2 minutos y la segunda 3000 litros en 5 minutos. Entonces, yo acá voy a tener 1400 litros en 2 minutos. Y acá voy a tener 3000 litros en 5 minutos. Eso es lo que puede procesar cada máquina. Y en la etapa 3 me dicen que el estanque, uno procesa 15.000 litros en 20 minutos y el otro 20.000 litros en 30 minutos. Entonces lo vamos a anotar al tiro. Son 15.000 litros en 20 minutos y 30.000 litros. No, 20.000 litros en 30 minutos. Ya. Entonces, ahora cómo calculamos esto. Como estábamos diciendo, nosotros las capacidades las tenemos que calcular por cosas que van secuenciales. Y vamos a hablar de un concepto que es el cuello de botella. El cuello de botella es literalmente lo que va a como limitar mi flujo en el proceso. ¿Por qué? Porque es la parte más angosta del proceso, digámoslo así. Como si yo tengo una botella, esta parte es más angosta, entonces si yo trato de pasar toda el agua hacia acá, lo que va a hacer que salga menos es que esta parte es más angosta. Si yo cortara la botella acá, saldría el agua mucho más rápido porque no estaría limitada por esta área que es más pequeñita. Entonces, en los procesos es como la misma lógica. Y en este caso, nosotros para poder comparar cuál es la parte que va a limitar mi proceso, yo tengo que tener todo en una misma base. Entonces, en este caso, yo primero voy a llevar todas estas cosas a litros por minuto y después lo vamos a multiplicar para tenerlo en litros por hora, que es como nos lo piden en el ejercicio. Entonces, si yo tengo 1400 litros en 2 minutos, en un minuto tengo la mitad, que son 700 litros en un minuto por minuto. Abajo tengo 3000 litros en 5 minutos y esos son 600 litros por minuto.
15.000 litros en 20 minutos son 750 litros por minuto. Y 20.000 litros dividido en 30 son 666,6 litros por minuto. Y ya cada uno de esos, si lo multiplico por 60, entonces me va a dar los litros por hora. En este caso, como dijimos que las capacidades se van a limitar en forma secuencial, o sea, las cosas que están una al ladito de la otra, las capacidades que vamos a comparar son la del estanque 1 con la del estanque 3 y después la del estanque 2 con la del estanque 4, porque esas son las dos etapas que funcionan como una después de la otra. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la capacidad de la línea 1, que vendría siendo toda esta parte de aquí arriba? La capacidad de la línea 1 va a ser el mínimo entre la capacidad del estanque 1 y del estanque 3, que son los que están en la línea 1. Y eso significa que yo voy a elegir el valor más chiquitito entre el 700 litros por minuto y el 750 litros por minuto, que en este caso es 700 porque es 50 litros por minuto menos. Entonces, en este caso, la capacidad de la línea 1, que es toda la parte que está arriba, va a ser 700 litros por minuto, porque este va a procesar 700 y este también puede procesar 700. Pero si yo quisiera que pasaran los 750 que tengo en la parte 2 por la parte 1, no alcanzan a pasar, porque solamente le alcanza a procesar 700 y me van a ir sobrando 50 que se me van a ir acumulando cada vez que pase un minuto, se me van a acumular 50 litros. Entonces me va a quedar la escoba. Y luego evaluamos abajo lo mismo. Entre el 600 y el 666,6, ¿cuál de los dos es más chico? 600 es más chico. Entonces la capacidad de la línea de abajo, que es la línea 2, también va a ser solo 600 litros por minuto y no 666,6 litros, porque no podríamos procesar eso en la parte de la etapa 2. Entonces ahora que ya tenemos esto en litros por minuto, lo vamos a pasar a litros por hora. Arriba de 700 por 60, que es 42.000 litros por hora. Y abajo es 600 por 60, que es 36.000 litros por hora. Y estas capacidades son la capacidad de la línea 1 y de la línea 2. Y ahora, como la línea 1 y la línea 2 están en paralelo, así mismo como estaban en la etapa anterior cada uno de estos cuadraditos por separado, eh, como estas dos líneas están en paralelo y en los cuadraditos que teníamos por separado la capacidad de la etapa fue sumar cada una de estas capacidades, aquí vamos a hacer lo mismo pero por la capacidad de cada línea. Entonces vamos a decir la capacidad de la línea 1 más la capacidad de la línea 2, que es 42.000 más 36.000 litros por hora, va a ser igual a la capacidad de la etapa 2 más 3, que al final es todo este pedazote. Entonces vamos a escribir eso. La capacidad de 2 más 3 va a ser igual a 42.000 más 36.000. Todo esto litros por hora. Y eso es igual a 42 más 36 son 78.000 litros por hora. Ya, no sé si hay alguna duda con esta parte del ejercicio, que digamos que es como la parte más compleja de sacar la capacidad porque el resto de las etapas funcionan todas como independientemente unas con las otras. Cualquier cosita que no se entienda, por fin me avisa.
Una consulta, Javi. Dime. Si es que, no sé, en el proceso de captación yo siguiese la línea y se saltase el pretratamiento, ¿cómo sería A ver, eh, el tema de la capacidad? dibujémoslo. En captación, Claro, si es que, no sé, pues en la torre uno ¿ya? se salta el pretratamiento y se ¿Ya? ¿Y va a hasta dónde? osmosis inversa en el estanque 2. Porque dijiste que tenía que converger luego en un punto para poder tomar la capacidad. Claro. Entonces, espérame. Es, lo de la torre uno se va a ir a cuál estanque. O no sé, al estanque 3 o un estanque 5. Ya, como este de aquí se va a ir para acá, por decir algo. Claro, Ya. ¿Y este estanque 3 le va a llegar algo más o solamente va a recibirlo de la torre uno? lo de la torre 1. Solo lo de la torre uno. O sea, esta Claro. flechita de aquí no existe. Ah, no, sí, eso también. Eso también, ya. Claro. Entonces ahí tendríamos como un enredo más o menos. Ya, algo así no les va a salir en la prueba, pero como para que se entienda la lógica, igual lo voy a explicar como conceptualmente hablando, no vamos a hacer el cálculo matemático. Entonces, si estos tres de la etapa uno siguen estando en paralelo y se siguen uniendo aquí, los tres, entonces estos van a seguir su flujo como igual y la capacidad de la etapa uno la tendríamos que calcular como por separado en estos tres y este. Porque al final nosotros lo que tenemos que tratar de hacer cuando tomamos estos dibujitos es ver como los módulos grandes, o sea, como los cuadrados grandes que dibujé al principio, que eran así como ver que este es un cuadrado, este es otro y este es otro, y que todos van como linealmente uno atrás del otro, porque de esa forma vamos a calcular las capacidades. Entonces, si la etapa uno tomáramos esto como un cuadrado y esto fuese otro cuadrado, entonces igual tendríamos que calcular un cuadrado más grande aquí arriba, pero que estaría calculado de otra forma que como está calculado actualmente, porque no se vuelven a unir en un mismo punto, sino que este se va para allá. Entonces tendríamos que ver cómo queda el dibujito completo. O sea, por ejemplo, ya. Voy a dibujarlos como así nomás. Los tres de abajo los voy a dibujar como un rectángulo grande, como para hacerlo más simple en el dibujo. Después vamos a tener uno, dos y uno, dos. Y ya lo que sigue después da lo mismo. Entonces, si yo tratara de ver esto como una secuencia, este iría uno y se iría acá 2. Y este iría uno y se iría en esta parte 2 y después en esta parte 3. Entonces, al final tendría un cuadrado como grandote acá, porque este proceso de aquí estaría casi que en paralelo con este proceso de aquí. Y tendría que considerarlo como un cuadrado gigante. No sé si se entiende. Sí, se Al final entiende. siempre tengo que tratar de ver como a dónde está el cuadrado más grande que va a tomar todas las cosas que están en paralelo en un mismo tiempo. Entonces, si el uno va hasta acá, al final eso estaría como pasando en el mismo tiempo paralelo que este uno 2 3 de acá abajo. Entonces ahí tendría que tomar un cuadrado para hacer la secuencia uno 2 y 3. Y ahí tendría una etapa como etapa uno más 2 más 3. Y esa sería una capacidad entera sola. Y después tendría la etapa 4 y la etapa 5 en ese caso. Pero algo así de enredado como en términos de el modelo del proceso no les va a aparecer nunca en una prueba. O sea, las cosas, lo más enredado que les aparecen son cosas que se abran en paralelo, así como lo que está acá. Y que pueden ser dos líneas, o pueden ser tres líneas, o pueden ser cuatro líneas, o pueden ser cuantas líneas quiera el profe. Pero en general son cosas que se separan en un mismo punto y se vuelven a unir todas en un mismo punto y tenéis que considerar todas esas etapas como un mismo.
como un mismo cálculo de capacidad. Eso. No sé si hay alguna otra duda antes de seguir con la siguiente capacidad. Ya. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a ir con la etapa 4, que vendría siendo salmuera. En el enunciado nos dicen que la etapa 4 puede procesar 85.000 litros por hora. Listo. Ese dato me lo dan directo del enunciado y no tengo nada más que hacer con ello. Son 85.000 litros hora. Y como es la única cosa que hay en mi etapa 4, entonces yo voy a considerar que mi capacidad de la etapa 4 es igual a 85.000 litros hora. Nada más. Sobre esa etapa no hay nada más que hacer. Y después, sobre la última etapa, me dicen que funcionan tres depósitos en paralelo que filtran 5.000 litros de agua en 10 minutos. Entonces, filtran cada uno 5.000 litros de agua en 10 minutos, pero son tres, entonces multiplico por 3 y me queda 15.000 litros de agua dividido en 10. Esos son 1.500 litros por minuto por 60, son 90.000 litros por hora. Y esa es mi capacidad 5. Entonces, con los datitos que tenemos del enunciado, acabamos de calcular las capacidades para cada una de las etapas. No sé si hay alguna duda con el concepto de capacidad o con el cálculo de las capacidades en este ejercicio en particular. Ya, si no hay Regular. ninguna consulta por el momento, vamos a irnos con la segunda pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la capacidad del proceso? Ya, si yo les dijera, voy a necesitar que me digan qué se les ocurre. Si yo les digo que la capacidad del proceso funciona igual como nosotros pudimos encontrar la capacidad de cada una de estas líneas, entonces, ¿cuál etapa creen ustedes que sería la capacidad del proceso? 2 más 3, ¿Por qué? porque el cuello de botella de todo el proceso. Efectivamente, respuesta correcta. La capacidad del proceso es igual al mínimo de todas las capacidades de las etapas del proceso. Entonces eso lo vamos a escribir así. Voy a poner B. Capacidad del proceso va a ser el mínimo de C1, C2 más 3, C4 y C5. En este caso, reemplazando los numeritos que tenemos ahí arriba por las letras que obviamente están en el paréntesis, para no escribir todo de nuevo. Y en este caso, entre el 79.000 y tanto, 78.000, 85.000 y 90.000, la menor es efectivamente la etapa 2 más 3. Y por lo tanto, la capacidad del proceso es igual a 78.000 litros por hora. Porque esa es la capacidad del cuello de botella. Y nuestra etapa cuello de botella
en caso que me lo pregunten, es la etapa 2 más 3. Que creo que... Ah, sí. Así que esa sería la capacidad del proceso. Es como más una pregunta conceptual que de cálculo en ese caso, porque ustedes ya sacaron las capacidades, entonces solo tienen que evaluar cuál es la más chica y esa es la capacidad del proceso. Ahora vamos con otra pregunta que también es como bastante conceptual dentro de, que es ¿cuál es la tasa de flujo del proceso? Ya, la tasa de flujo nosotros sabemos lo que es por ley de Little, pero para cuando evaluamos procesos como capacidades y utilización como lo estamos haciendo en este caso, nosotros vamos a calcular nuestra tasa de flujo de otra forma. Y nuestra tasa de flujo del proceso, en este caso, se va a calcular con esta formulita que va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda. Y ahora vamos a explicar por qué es el mínimo entre la capacidad y la demanda. Ya, pensémoslo así. Yo voy a tener una pastelería y en esa pastelería yo tengo la capacidad de hacer 10 tortas por hora. Si a mí me piden hacer 80 tortas en una hora, ¿cuántas tortas voy a poder hacer? 10, porque 10 es mi capacidad máxima. Entonces, aunque los clientes me demanden más de lo que yo puedo producir, yo nunca voy a poder producir más que mi capacidad. Sin embargo, en el caso inverso, yo sigo teniendo de capacidad máxima 10 tortas por hora en producción, pero si solamente un cliente me viene a comprar una torta en esa hora, ¿cuántas tortas voy a producir? ¿Voy a producir 10? No, voy a producir una sola torta. ¿Por qué voy a producir solo una? Porque si produzco las 10, las otras 9 se me van a echar a perder, porque no tengo nadie que me las compre todavía. Entonces, ¿para qué voy a producir de más si no tengo asegurado un comprador en este tipo de ejercicios? Entonces, nuestra tasa de flujo, que vamos a decir que es como pensarlo como cuánto es lo que voy a producir, va a ser el mínimo entre la capacidad y la demanda. Porque si me demandan menos del máximo que yo puedo producir, voy a producir lo que me demanden. Y si me demandan más de lo que yo puedo producir, voy a producir mi máximo de producción, que es mi capacidad. Entonces, para verlo en el ejemplo práctico del ejercicio que estamos resolviendo, en nuestro caso, sería el mínimo entre la capacidad, que ya la sacamos, entre la capacidad del proceso, ojo, no es la capacidad de cada una de las etapas, porque aquí ya me están preguntando como por productos terminados. Entonces son productos que ya pasaron por todo el proceso y para eso tengo que considerar la capacidad del proceso. Se le va a decir capacidad P para que sea el proceso. Nuestra capacidad del proceso es 78.000 litros por hora, pero no sabemos la demanda. ¿Cómo podemos saber la demanda? Listo. La demanda se las tienen que dar en el enunciado. No hay forma de que nosotros calculemos la demanda así como mágicamente. No. En este curso no vamos a calcular demanda. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que en el enunciado, si se fijan, nos dicen en estos datos adicionales, la demanda es mayor que la capacidad del proceso. Es decir, el proceso funciona a capacidad. ¿Y qué implica esto? Que nuestra demanda, como va a ser mayor que nuestra capacidad, es infinito. Nosotros la asumimos como infinito por términos de practicidad. Entonces, ¿qué es más chico? ¿78.000 litros por hora o infinitos litros por hora? 78.000, claramente. Entonces, mi tasa de flujo del proceso va a ser igual a 78.000 litros por hora. En caso de que la demanda, por ejemplo, hubiese sido 5.000 litros por hora, entonces este 5.000 es más chico que 78.000
y la tasa de flujo sería 5000. Pero no es el caso. Entonces no sé si se entendió esta parte de la tasa de flujo del proceso y el cómo la vamos a estar calculando en este caso, en este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda con la tasa de flujo? ¿No? Ya. Entonces, nos vamos a ir a la pregunta 4. La pregunta 4 nos dicen que calculemos la utilización de cada etapa y del proceso. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la utilización? Y para partida, ¿qué es la utilización? La utilización es cuánto estoy utilizando en la etapa comparado con mi capacidad de la etapa. Entonces, si nos vamos a la etapa 1, para hacer el ejemplo práctico, mi capacidad de la etapa 1 es 79.998 litros por hora. Entonces, esto es capacidad del 1 es 79.998 litros por hora. Pero nosotros ya dijimos que nuestra capacidad del proceso son 78.000 litros por hora solamente. Entonces, lo que yo voy a realmente producir son 78.000 litros por hora porque no puedo producir más que eso, porque si no explota mi cuello de botella, que es la etapa 2 más 3. Entonces, de la etapa 1, yo solamente estoy usando 78.000 litros por hora de los 79.998 que podría estar utilizando. Entonces, la forma de calcular las utilizaciones, utilización 1, va a ser mi, lo que yo estoy usando, que va a ser igual a la capacidad del proceso, que en este caso es 78.000, dividido en la capacidad de la etapa, que en este caso es 79.998. Todo esto litros por hora. Y esto nos va a dar un porcentaje de utilización. Si les preguntan por utilización, ustedes tienen que calcular un porcentaje. Si no calculan un porcentaje, hay algo mal ahí. Entonces, si yo divido 78.000 entre 79.998, me da 97,5%. Eso significa que del 100% de la capacidad de la etapa, yo solamente estoy usando 97,5 realmente porque hay otra etapa que está siendo utilizada al 100%. En este caso, que nuestro proceso está limitado por capacidad. Si el proceso está limitado por demanda, podría ser que ninguna de las etapas esté al 100%, digamos, en utilización. Entonces, mi capacidad de la etapa 2 más 3 es igual a 78.000 litros por hora. Y mi utilización de 2 más 3 es igual a 78.000 litros por hora, que es mi capacidad del proceso dividida en la capacidad de la tapa, que en este caso es la misma porque esta es la tapa cuello de botella, y por lo tanto mi utilización va a ser 100%. Porque estoy usando el 100% de la tapa. Este es el cuello de botella, está saturada esa tapa. No se puede procesar ni un solo litro por hora más, porque es la cuello de botella en este caso. Después, la capacidad de 4 era
85.000 litros por hora. Entonces, la utilización de la etapa 4 va a ser igual a 78.000 litros hora dividido en 85.000 litros hora. Y eso va a ser igual a 91,7%. Entonces eso significa que en la etapa 4 nosotros solo estamos usando un 91,7% de la capacidad total de la etapa para el procesamiento de, en este caso, la salmuera. Y la etapa 5 tiene una capacidad de 90.000. Entonces lo mismo, capacidad 5 es 90.000 litros hora. Entonces la utilización de la etapa 5 va a ser 78.000 dividido en 90.000. Todo esto en litros hora. Y eso es igual a un 86,6%. Entonces la utilización va a ser nuestro porcentaje de uso real de cada una de las etapas respecto a su capacidad. ¿Y qué pasa cuando me preguntan por la utilización del proceso? Igual como la capacidad del proceso es la capacidad de la etapa cuello de botella, la utilización del proceso es la utilización de la etapa cuello de botella. En este caso, ¿cuál sería la utilización del proceso dado lo que les acabo de decir? 86,6%. Mm, ¿Cuál habíamos dicho que era nuestra etapa cuello de botella? Que es la que está Ah, por como la que tenga, saturada. es la utilización de la que tenga menor capacidad. Claro, ¿Eso? sí. Ah, ahora entendí. Entonces sería, ¿cuál era la etapa que habíamos dicho que tenía menor capacidad? 100%. Perfecto, cien por La 2 ciento más 3. porque 2 más 3 era la que tenía menor capacidad. Y la utilización del proceso, 100%. En este caso, como había explicado en la parte de la tasa de flujo del proceso, como estaba funcionando a capacidad, siempre la capacidad del proceso va a estar a 100%, porque estamos utilizando la capacidad máxima que podemos en alguna de las etapas cuando producimos a capacidad, siempre. Pero si producimos a demanda, puede que ninguna de estas utilizaciones sea 100%. Y en ese caso tenemos que pensar cuál es la tapa cuello de botella y esa es la utilización del proceso. Eso con las utilizaciones. No sé si hay alguna duda con las utilizaciones. Bueno, si no hay ninguna consulta con las utilizaciones adicional, vamos a ir a la pregunta 5. No sé por qué les puse letras si eran números, pero bueno. 5. Si la demanda diaria, ven, aquí nos están dando un dato de demanda. Entonces ahora vamos a tener que considerar que existe una demanda que ya no es infinito como nos habían dicho originalmente, sino que ahora tenemos un número específico de demanda. Entonces, si la demanda diaria es de 1.440.000 litros, conviene hacer la planta. Ya. Siempre que me pregunten, ¿conviene hacer el proceso? ¿Conviene hacer la planta? ¿Conviene? Me están preguntando, monetariamente, ¿estoy yéndome a positivo o a negativo? Si estoy en positivo, conviene hacer la planta. Si estoy en negativo, no conviene hacer la planta porque estoy perdiendo plata. Esa es como la lógica de estas preguntas. Entonces, si la demanda diaria es 1.440.000 litros, monetariamente, ¿estoy ganando plata o no? Y para saber eso, vamos a tener que usar todos estos datitos que están acá, que son de la parte monetaria, más este de acá, más este de acá.
Y vamos a tener que considerar que la jornada de trabajo de la planta son 24 horas, porque si se fijan, eh, los costos están en días. Entonces, lo que tenemos en horas ahora lo tenemos que pasar a días, pero a días de trabajo. Y cada día de trabajo aquí nos dicen que tiene 24 horas, entonces en verdad cada día son 24 horas. Y lo que tenemos en horas lo vamos a multiplicar por 24 para sacar por días. Entonces, vamos a formular esta parte 5. Lo voy a escribir por acá. Entonces, ya que estamos con las letras, voy a terminar con las letras, pero entonces, nos dicen, la demanda va a ser igual a 1.440.000 litros al día, ¿ya? Entonces, para sacar la tasa de flujo del proceso, nosotros habíamos dicho que teníamos que saber la capacidad y la demanda, pero tenemos que tener la capacidad y la demanda en la misma unidad de medida. En este caso, en la demanda nos la dan por litros al día. Entonces, se nos va a hacer más fácil en este caso pasar de horas a días. Y por lo tanto, tenemos que sacar la capacidad que tenemos de producir, pero en días. Entonces, ¿cuánto podemos producir nosotros al día? Nuestra capacidad del proceso, nosotros ya dijimos que era 78.000 litros por hora. Entonces, 78.000 litros por hora por 24 horas al día. Y eso es igual a 1.872, uy, 1.872.000 litros al día. Aquí horas se nos va con horas y por eso me quedan litros días. Entonces, no voy a escribir todo lo de la tasa de flujo otra vez, pero si nosotros nos acordamos de la lógica, entre la demanda y la capacidad tengo que elegir el más chico. Y dado el más chico es lo que voy a producir. ¿Qué es más chico en este caso? ¿La demanda o la capacidad? Demanda. Demanda. Entonces ahora, en este caso, para la parte 5, mi proceso no va a estar acotado por la capacidad, sino que va a estar acotado por la demanda. Porque si a mí me están pidiendo 1.440, uy, dale con 1.400, 1.440.000 litros al día, no voy a producir 1.872.000 litros al día, porque me van a sobrar muchos litros. Entonces voy a producir solo lo que me van a comprar ese día. Por tanto, vamos a producir la demanda. Y al producir la demanda, nosotros vamos a tener unos ingresos y unos costos que van a estar de acuerdo a la demanda. Entonces, dentro de lo que nos decían de ingresos, nos dicen que el precio de venta para 1.000 litros es de 1.000.000. Entonces, sí, yo voy a tener ingresos. Van a ser igual a lo que produzco, que va a ser mi demanda, y lo que me ofrecen cada 1.000 litros, lo voy a escribir así. Esto es 1.000.000. Entonces, cada 1.000 litros, es decir, yo voy a producir 1.440 veces 1.000 litros en un día. Entonces, cada 1.000 litros me van a pagar 1.000.000 de pesos. Entonces, en un día, al final lo que yo voy a ganar va a ser 1.440 millones de pesos. Ahora sí, esos son mis ingresos, porque me pagan por litro. Y después me dicen sobre los costos que yo tengo costos fijos y costos variables.
Los variables son cada 1000 litros 700 lucas. Y los fijos son por cada torre, por cada estanque y por cada depósito. Entonces, primero vamos a calcular los variables, que son costos variables. Son los mismos 1440, ay, 1.440.000 litros. Y cada 1000 litros me van a cobrar 700.000 pesos. Entonces, eso me va a dar un total de 1.008 millones de pesos al día. Esto es un costo, así que esto al final va a estar como en negativo en nuestra utilidad y esto va a estar en positivo. Y después tenemos los que son los costos fijos. Y los costos fijos, como vimos antes, van a ser por torre, em, por estanque y por depósito. Y ahí tenemos que volver a nuestro mapita del proceso, de procesos. ¿Cuántas torres tenemos? 1, 2, 3, 4 que están en la etapa 1. ¿Cuántos estanques tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 estanques. ¿Y cuántos depósitos tenemos? 3. Entonces, los números que están en el enunciado los tenemos que multiplicar por 4 en el precio de las torres, por 5 en el precio de los estanques y por 3 en el precio de los depósitos. Entonces, en este caso, por torre me cobran 24 millones por 4. Esto es por día, porque me dicen costos diarios. Más 72 millones, si no me equivoco, por 5, que son los estanques. Sí. Y 12 millones por cada depósito, que son 3. Más 12 millones por 3. Ya, entonces si nosotros hacemos ese cálculo, me va a dar que los costos fijos son 492 millones. Esto es diarios. Todo esto es diario. Nuestro ingreso, esto es diario y esto es diario. ¿Por qué es importante que sea todo diario? Porque necesito que todo esté en la misma unidad de tiempo para poder compararlo, sumarlo, restarlo, etcétera. Si no estuviese en la misma unidad de tiempo, tengo que llevarlo a una misma unidad de tiempo para poder operar entre ellos. Entonces, finalmente, tenemos que la utilidad va a ser ingresos menos costos totales. Y los costos totales es costos variables más costos fijos. Entonces va a ser ingresos, que es 1.440 millones, menos 1.008 millones, menos 492 millones. Y eso es igual a menos 60 millones. Entonces, si nuestra utilidad es menos 60 millones diarios, o sea que por día estoy perdiendo 60 millones de pesos, ¿es rentable o no es rentable? Claramente no es rentable, porque estoy incurriendo en una pérdida demasiado grande solo por tener operando mi fábrica. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con esta pregunta en específico.
Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta con este inciso, nos vamos a ir al último, que me dice, si la demanda diaria aumenta a 2.160.000 litros, ¿conviene hacer la planta? Entonces, de nuevo me preguntan si conviene hacer la planta. Entonces, de nuevo tengo que hacer el mismo análisis como financiero, digamos. Pero ahora tengo que evaluar de nuevo. ¿Voy a producir mi demanda o voy a producir mi capacidad? Entonces, otra vez. Mi capacidad. Nosotros ya dijimos que son 78.000 litros. Hora, que lo voy a poner al tiro en litros día mejor porque así nos evitamos problemas. Son 1.872.000 litros día. Y en este caso mi demanda va a ser 260.000. 2.160.000 litros al día. Ya. En este caso, ¿cuánto voy a producir? ¿Voy a producir por capacidad o voy a producir por demanda? Por capacidad. Por capacidad. Porque es el número más chico y mi empresa no me da, mi fábrica no me da para producir más que 1.870, o sea, que 1.872.000 litros al día. Entonces, eso es lo que voy a producir. Y por tanto, tengo que hacer todos los cálculos en base a mi capacidad. Entonces, lo mismo que antes, vamos a tener ingresos, costos variables y costos fijos. Como los costos fijos son siempre diarios y son fijos, como dice su nombre, no los tenemos que calcular de nuevo, entonces costos fijos ya sabemos que son 492 millones. Vamos a calcular ingresos, que van a ser igual a los 1.872.000 dividido en 1.000 por 1.000.000, ¿cierto? Porque nos decían que ganamos 1.000.000 por cada 1.000 litros que vendíamos. Entonces, al final lo que vamos a hacer es que vamos a tener 1.872 millones de ingresos al día. Luego mis costos variables van a ser los mismos 1.872 dividido en 1.000 por 700.000, ¿cierto? Entonces se nos van los 1.000 y me queda que esto sería 1.000, uy, 1.310.400.000 pesos. Y esto va en negativo y esto va en positivo. Y después tenemos nuestros costos fijos, que ya los habíamos calculado arriba, que son 492 millones. Entonces mi utilidad va a ser ingresos menos costos fijos menos costos variables, que es 1.872 menos 1.310, 300.000 menos 492 millones. Y eso me va a dar una utilidad de 69.600.000 pesos. Entonces, en este caso, ¿la empresa es rentable o no es rentable? Sí es rentable. ¿Por qué? Porque mi utilidad es positiva y son casi 70 millones de pesos diarios los que estoy ganando por producir a mi capacidad.
Y ese sería el último inciso de esta pregunta. Así que esa sería la ayudantía de hoy.